Bueno, muchas gracias por esa inmerecida introducción. Bueno, es lo último, ¿no?, que tenemos en el día, así que espero poder mantenerlos despiertos estos últimos minutos. Y cuando me piden hablar sobre libertad y regulación, me gusta arrancar citando un libro que creo que es muy importante en esta materia, de Amartya Sen. Amartya Sen es un economista indio, premio Nobel de Economía, y hace algunos años él escribió un libro que se llama Libertad como Desarrollo. Entonces lo que plantea en ese libro, que lo que hace una sociedad desarrollada es que sea libre. Por ejemplo, que seamos libres de leer lo que querramos leer, que seamos libres de ver las películas que querramos ver, que seamos libres de casarnos con quien querramos casarnos. Esas son las cosas que hacen que una sociedad sea desarrollada. Y dice, en la misma manera, que podamos comerciar con quien queramos comerciar y hacerlo con la mayor libertad posible. Entonces, la libertad económica no solo tiene un efecto de crecimiento económico, como bien nos mostraba Robert, sino que intrínsecamente define las sociedades donde queremos vivir. Entonces quiero arrancar con esa reflexión y entonces preguntarnos por qué, si una sociedad libre es la sociedad en la que queremos vivir y una sociedad libre es la que nos hace ricos, ¿por qué no somos libres? Porque uno está Suiza, está Dinamarca, hay sociedades que uno puede ver, simplemente puede copiar lo que hacen, no es que el blueprint no esté. Y nos mostraron recién que Argentina está abajo, que Venezuela... ¿Por qué? Y yo creo que la respuesta a eso es que ese por qué está en que a alguien le interesa que eso no sea así, que son los intereses, ¿no? Y acá voy a ese gran economista norteamericano que se llama Mancur Olson, que escribió un libro que se llama The Logic of Collective Action, la lógica de la acción colectiva, y él decía que toda la política y toda la política pública era este debate entre los grupos concentrados y el público en general, y en The Logic of Collective Action él desarrolla la hipótesis que los intereses concentrados tienen capacidad para organizarse, para generar regulación en su favor. ¿Okay? Entonces él decía que él hablaba de Estados Unidos, pero es una característica de muchas sociedades como la nuestra. Son intereses lo que nos hacen que no seamos libres, son intereses lo que nos hacen que no seamos desarrollados. No somos desarrollados no porque no podamos ser, sino porque hay un papelito que nos impide serlo. Y le voy a dar dos ejemplos de actualidad resueltos por el presidente Milei. El primero tiene que ver con Starlink. En el DNU 70, el presidente Milei liberó las actividades de Internet satelital. Antes no se podían hacer porque había un papelito que se decía que no se podía hacer. ¿Cuál es el resultado de esa mayor libertad? Que en pocos meses las empresas telefónicas van a estar ofreciendo servicios de telefonía con cobertura total en el país. Hoy uno sale por las rutas argentinas a 100 kilómetros de Buenos Aires, no tiene Internet. Pero lo más interesante es que preguntarnos cuánto le costó al Estado eso. Le costó cero. Cero. Y lo podíamos tener, y la tecnología estaba al alcance. ¿Y por qué no ocurría? Porque había un papelito que nos decía que no lo podíamos tener. El otro ejemplo que también fue bastante público fue el tema de la vacuna de la aftosa. Miren esto. En Argentina teníamos un papelito que decía que la vacuna de la aftosa tenía que ser tetravalente, es decir, que tenía que tener 4 cepas. 2 de esas cepas no existen en el mundo hace 50 años. Las tiene solo un laboratorio en Argentina. Entonces, obviamente, no se podía importar ninguna vacuna aftosa en ningún lugar del mundo. Quizás a mitad de precio de lo que se vende en Argentina. Un papelito no nos lo permitía hacer. Es cierto también que, además de los intereses, o quizás una versión diferente de los intereses, es el rol de los burócratas, ¿no? Porque los burócratas en general, cuando definen la regulación, hemos estado trabajando en los últimos meses mucho en tratar de alivianar esa regulación, los burócratas tienen como esta mentalidad de decir, quiero reducir el riesgo lo máximo posible. Por ejemplo, les doy un ejemplo, estamos básicamente rediseñando una regulación que se llama el Reginave, que es el de navegación en los ríos y mares argentinos. ¿Okay? Y en la conversación de decir, pero saquemos esto, venía una y otra vez a la discusión, no, pero hay un barco que chocó en Baltimore. ¿Se acuerdan el barco que chocó en Baltimore? Entonces,
es como decir, no, pero puede pasar eso. Sí, puede pasar eso. También, por supuesto, si uno cruza la calle, alguien puede llevarte por delante, pero no por eso vamos a prohibir que la gente cruce las calles. Entonces hay como esa tensión permanente, esa voluntad del regulador de minimizar el riesgo y esa vocación de minimizar el riesgo básicamente asfixiando la actividad económica. Y yo creo que ustedes mañana van a tener una conversación con Elon Musk, correcto, al final del día. En la biografía de Elon Musk, que se las recomiendo, es absolutamente espectacular, hay un momento en el cual empieza a desarrollar SpaceX, están desarrollando los cohetes, y entonces le dicen a Elon Musk, tenemos que hacer este test. Y Elon Musk dice, pero ¿tú estos test? ¿Quién pide estos test? Tráiganme al que pide estos test, que lo he hecho ya mismo en este momento. Entonces alguien con un poquito de temor le dice, los pide la NASA, que son los que nos están contratando. Y dice, ahora entiendo por qué los cohetes a ellos les salen 2.000 millones de dólares cuando los podríamos hacer por 100 millones de dólares. ¿Okay? Y le dice a su equipo, no es sobre minimizar el riesgo, sino sobre descubrir cuándo hay un problema y resolverlo. Entonces la estrategia de Elon Musk no es hacer un cohete y trabajar 20 años en un cohete para que salga perfecto cuando se dispare, sino tirar muchos cohetes, aprender en cada lanzamiento y a partir de eso rápidamente llegar a una solución. No sé si ustedes saben, la semana pasada tiró el cuarto Starship, ¿correcto? Y ustedes saben que lo mandó con el fuselaje incompleto. O sea, le sacó las cerámicas que tiene para proteger del calor, sacó algunas como para poder testear al máximo la capacidad de insulación de la... O sea, es como que tomó un riesgo para probar qué era lo que estaba pasando. Entonces me parece que también eso, tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad, animarnos a tomar un poquito más de riesgo, porque es mucho más lo que va a crear, mucho más lo que va a aparecer si nos animamos a tomar esos riesgos. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Argentina? ¿Cómo llevamos esta discusión sobre la libertad y la regulación excesiva? Y les quiero hablar del Triángulo de las Bermudas de Argentina. Argentina está en el Triángulo de las Bermudas, en su propio Triángulo de las Bermudas. Entonces imagínense por un momento un triángulo, ¿correcto? Se pueden imaginar un minuto un triángulo. Les voy a poner qué hay en los tres vértices del triángulo que nos tiene atrapado dentro de ese triángulo. Entonces, en una punta pongan la corporación empresaria. En la otro vértice pongan la corporación sindical. Y en el de abajo, si quieren, van a poner al gran gestor político de esas corporaciones, que es el Partido Peronista. El Partido Peronista en Argentina... El Partido Peronista en Argentina, con sus distintos nombres y sus distintas pieles, es el gestor del status quo, es el gestor de la casta, es el gestor de los intereses creados, es el Partido Conservador de Argentina. Y entonces nos tienen el Partido Peronista, la corporación sindical, nos tienen encerrados en ese Triángulo de las Bermudas, que es muy sólido y es muy rígido porque está embebido en nuestro marco legal. Nuestro marco legal instituye ese Triángulo de las Bermudas donde estas corporaciones logran extraer recursos del resto de la sociedad, logran poner sobre la mesa esos papelitos que le generan privilegios. Los sindicatos con sus cajas, los empresarios con lo que dijo Robert, el menor índice de apertura económica dijiste Robert, el menor número de apertura económica de tus 165 países. Sus promociones, su economía cerrada, sus subsidios, sus exenciones impositivas, las cajas sindicales, todo a costa del pueblo argentino. Yo lo llamo el status quo. Javier Milei lo llama la casta, el modelo de la casta. Y Javier le agrega un adjetivo que es el modelo empobrecedor de la casta. ¿Por qué? Porque cuando este sistema se instauró en el año, hacia por los años fines 60, a los fines de los años 60, cuando este sistema se hizo ley, que yo creo que acá el gran responsable de esto es el presidente Onganía, que fue el que institucionalizó este sistema de la casta, Argentina era un país que tenía 5% de pobres. Y hoy Argentina es un país que tiene 50% de pobres. Después de que se instauró el Triángulo de las Bermudas, Argentina creció a un ritmo de 0,5% per cápita real desde
ese momento hasta acá. Cuando se instauró el Triángulo de las Bermudas de Argentina, Argentina era un país que era más rico que España. Hoy ni siquiera nos podemos comparar con España. Y es interesante porque esto no fue a principios del siglo XX, no fue hace 100 años, fuimos nosotros. Es en nuestras vidas, es nuestra generación la que es responsable de la debacle de Argentina. Y yo creo que el electorado dijo, basta, y esto tiene que cambiar, y creo que es el mandato que recibió Javier. ¿Cómo se puede, como me quedan 4 minutos, cómo se puede cambiar? ¿Cómo nos podemos liberar del Triángulo de las Bermudas? ¿Cómo podemos salir de esta trampa en la que estamos? Y obviamente es básicamente desarmando el poder de esto que yo llamo los agentes bloqueantes del cambio, porque están cómodos. Hay mucha gente que está muy cómoda en este equilibrio y en este status quo. Para la corporación empresaria es la competencia. Porque la competencia es la que elimina las rentas. Y cuando se eliminan las rentas, incluso se debilita la posibilidad de que estas corporaciones empresarias sigan influenciando para mantener este sistema. Cuando uno habla de la corporación sindical, son las cajas. Miren, cuando yo cuento fuera de Argentina que el régimen institucional de Argentina, esto tenemos que decirlo y decirlo y decirlo para que la sociedad tome conciencia de esto, y de a poco irá tomando conciencia de esto. Pero cuando yo le cuento a alguien, recién se lo comentaba al profesor Heckman, y me decía, no puede ser, el sindicalismo en Argentina se lleva aproximadamente entre el 3 y el 3,5 de los salarios formales de Argentina, todos los meses. Y cuando yo lo comento afuera me dicen, no puede ser. No puede ser, pero ¿cómo? La gente que no está sindicalizada también tiene que aportar. Sí, tiene que aportar. La ley, el sistema, el Triángulo de las Bermudas te puso en un lugar donde también tenés que aportar, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que hay que trabajar. Se puede, o sea, se puede formar. Yo creo que hay un antecedente que me parece que es muy interesante. Si fuéramos a Argentina hasta los 80s, había otra casta que era importante, que era la militar. Argentina logró desactivar a esa casta. La logró sacar totalmente del juego. De hecho, yo no la menciono como parte de este Triángulo de las Bermudas. Y si ustedes se acuerdan, a veces las cosas ocurren de manera fortuita o quizás son la maduración de procesos. Ustedes se acuerdan que en los años 90 el presidente Menem eliminó la conscripción. Y los conscriptos eran básicamente la mano de obra, era la materia prima de los militares, y se las eliminó. Y cuando les eliminó la materia prima, los desfinanció. ¿De qué los desfinanció? Los desfinanció de soldados. Y entonces dejaron de ser un factor importante en la puja de poder en Argentina. Así que podemos hacerlo, podemos avanzar en este proceso, y creo que ese es el proceso en el cual está involucrado el presidente Milei, ¿no? Es una tarea ardua, es una tarea que implica creo que una perseverancia muy grande. Miren, les voy a decir 2 cosas, termino con esto. Hace muchos años, Australia, que también había tenido una historia bastante mala en el siglo XX como la de Argentina, de hecho, el ingreso relativo de un australiano a un argentino se mantuvo constante hasta principios de los años 80, implementó una serie de reformas estructurales, en muchos casos muy parecidas a las que implementó el presidente Menem. Pero con una diferencia, en Australia esas reformas perduraron, se establecieron, se consolidaron, en Argentina se revirtieron, ¿no? Después de la caída de la convertibilidad. Y a mí siempre me daba mucha curiosidad porque era que en Australia se habían mantenido, en Argentina se habían revertido, y de hecho sabemos lo que pasó a Australia. Australia es uno de los países más ricos y más vivibles del mundo. Pero en el siglo XX, hasta los años 80, le había ido igual de mal que Argentina. Una vez le comenté esto al embajador australiano y él me dijo, mira, te pago un pasaje, anda a Australia y entrevistá a los que hicieron esto. Bueno, caballo regalado, no se le mira los dientes. Allí me fui a Australia y terminé entrevistando a un señor que se llama Paul Keating, que fue el ministro de Economía del primer ministro que hizo las reformas, que se llama Bob Hawke. Ganaron 4 elecciones seguidas en el sistema parlamentario australiano.
3 Bob Hawke, y en la cuarta el primer ministro fue Paul Keating, que es esta persona que terminé. Y le pregunté cómo era que había sido este proceso de reformas. Y me dijo 2 cosas que me parece que son muy interesantes y muy aplicadas a este momento. Lo primero que me dijo es, mira, Federico, si vos mirás el proceso de reformas de Australia hoy desde la distancia, parece un proceso que fue casi como una cosa de relojería, ¿correcto? Perfecto, pensamos esta reforma, salió, tuc, 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 todo perfecto. Nada más alejado de la realidad. Yo todas las noches llegaba a casa como si hubiera estado esquiando todo el día con un solo esquí. Entonces lo que me estaba diciendo es que los procesos de transformación en una democracia son complejos. Tienen avances, tienen retrocesos. Y hago un pie de página antes de ir al último punto, que yo creo que Argentina está viviendo una experiencia democrática inédita. Inédita porque tiene un Congreso independiente, un Congreso que le cambia las leyes al Congreso, un Congreso que emite leyes de iniciativa propia que le pueden gustar o no al Ejecutivo, pero un presidente que se enoja con el Congreso, que para mí es una señal de la vitalidad de nuestra democracia. Yo fui diputado cuando el kirchnerismo tenía mayoría en el Congreso. Recuerdo discutir algunas leyes con el miembro informante del kirchnerismo y decirle, hay un error acá, y lo mira y me dice, sí, tenemos un error acá, y le digo, cambialo, corregilo. Me dice, yo no puedo cambiar una coma. El miembro informante del partido gobernante no podía cambiar una coma en una ley. Ese era el rol que tenía el Congreso en esa democracia. Y hoy tenemos una democracia vibrante, una democracia con debate, una democracia donde el presidente pelea por sus ideas con un Congreso independiente. Yo creo que eso lo tenemos que ver como una fortaleza de este extraordinario momento democrático que está viviendo Argentina. Digo, porque hay que cambiar un poquito la perspectiva, ¿no? A veces nos gusta el silencio, la libertad es más ruidosa y la independencia de poderes es más ruidosa también. Y bienvenido sea. El último punto, me dice, le digo a Keating, ¿y ustedes por qué las reformas de ustedes perduraron? Y él dice, Federico, perduraron porque la gente sabía que nosotros éramos un grupo de gente honesta. No me dijo el índice de Economic Freedom, que seguramente lo tenía en mente y era importante. No me dijo de ciertas políticas, esto, lo otro. Me dijo, la gente sabía que nosotros éramos un grupo de gente bien intencionada. Y cuando tenés un grupo de gente bien intencionada que viene a hacer política, la sociedad le da a la derecha, la sociedad le confía, la sociedad compra y el cambio es posible. Y yo creo que Javier está demostrando que tiene eso y creo que eso es lo que me hace ser sumamente optimista. Muchas gracias.